Todos piensan que el secreto en la derecha está en el brazo, pero en realidad el secreto está en las piernas. Tus piernas hacen la diferencia entre una derecha muy inconsistente y una derecha mucho más segura. El problema está en que aprenden a pegar la derecha en posición cerrada y usan este tipo de apoyo para todas sus derechas, lo cual no es la manera más eficiente de hacer este golpe. Otros se obsesionan con la postura abierta y hacen lo mismo. La usan siempre, por más de que no sea la mejor opción para ciertas situaciones. Por eso, en este video te voy a explicar las ventajas de cada una y cómo elegir la posición correcta dependiendo de la situación de juego en la que te encuentres. Lo primero que tenemos que entender, más allá de nuestro apoyo, es que tenemos que tratar de tener la base de nuestras piernas amplias. Esto nos va a permitir tener un punto de impacto más estable, bajar nuestro centro de gravedad y también vamos a poder transferir mejor el peso del cuerpo hacia la bola, generando mucha más potencia. Siempre tenemos que tratar a la hora del impacto tener las piernas más anchas que la altura de nuestro hombro, más o menos como si tuviésemos una raqueta. Esto nos va a permitir tener mucha más estabilidad y estar más bajos a la hora de pegar. Sin una buena base, no importa qué tipo de apoyo uses, tu derecha va a perder mucha potencia y mucho control. Entonces hay que empezar por eso. Ahora sí, ¿qué es lo que realmente determina qué tipo de apoyo vamos a usar? Es la pelota que nos tire nuestro rival. Su velocidad, su altura y la ubicación va a hacer que nos posicionemos de diferentes maneras. Si vemos los partidos de los profesionales, la mayoría de las veces van a estar pegando en una posición semiabierta. Y esto se debe a la penetración de la bola. ¿A qué me refiero con la penetración de la bola? Es básicamente cómo la pelota atraviesa la cancha. Les voy a dejar un ejemplo para que les quede más claro. El primer tiro no va a atravesar mucho la cancha. La pelota va a picar y hasta que llegue al alambrado va a picar 3-4 veces. Esta va a tener más penetración, va a atravesar más la cancha y va a llegar más rápido al fondo. Con un pique ya llegaría al alambrado del fondo. Entonces, si la bola no atraviesa mucho la cancha, yo me voy a tener que acercar y para esto voy a posicionarme en el apoyo cerrado. De esta manera, donde voy a poner mi pierna izquierda, si es que son diestros, en mi caso sería la pierna derecha. Ya que si yo tengo que ir a buscar la bola y voy de esta manera, me voy a quedar muy de frente y no me va a permitir girar mucho los hombros. Entonces, si la bola viene cortita, voy a tratar de meterme de esta manera para poder impactarla de la mejor manera. Por el otro lado, si la pelota viene más rápida y atraviesa más la cancha, ahí la voy a esperar y voy a tratar de ponerme en una posición más abierta. Generalmente vamos a pegar semiabierto de esta manera, dejando que la pelota entre un poquito y de ahí le vamos a poder pegar de la mejor manera. Si nosotros esa pelota que atraviesa la cancha tratamos de pisar hacia adelante, lo más probable es que se nos encime, no nos dé el tiempo y le terminemos pegando muy atrás. Por eso es que vemos en los partidos profesionales que suelen pegar en esta posición. Pero en el circuito amateur, donde la penetración de la bola no es tanto, ahí sí van a tener muchas más chances para poder pegar de esta manera. Otro factor que determina cómo nos posicionamos con nuestras piernas es la altura a la que nos viene la pelota. Como regla general, me gusta decir que las pelotas altas las vamos a pegar en posición abierta o semiabierta y las bolas bajas las vamos a pegar en posición cerrada. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando las bolas nos vienen altas, nuestro punto de impacto va a ser un poquito más alejado del cuerpo a que cuando nos viene la pelota baja. Y pegar en posición semiabierta resulta mucho más cómodo para esto. Nos permite hacer la rotación del cuerpo mucho más natural. Si nosotros nos viene la pelota alta y tratamos de impactar de esta manera, por ahí nos resulta un poco más incómodo que pegar de esta manera. También lo que puede llegar a pasar es que si nosotros tratamos de pegar las bolas altas de esta forma, por ahí la pelota se nos termina alejando mucho y si nosotros abrimos con esta pierna ya nos podemos posicionar más atrás de la pelota para ejecutarlo de manera mucho más fácil. En cambio, en las bolas bajas nos va a resultar mucho más cómodo pegar de esta manera en posición cerrada a que pegar en posición abierta y hacer el impacto acá. Va a haber algunas excepciones a esta regla. Si vemos algún partido de mujeres, va a haber veces que van a salvar las pelotas bajitas de esta manera porque no les va a dar el tiempo. Pero siempre que tengan tiempo, traten de posicionarse de manera cerrada para levantar la pelota mucho más fácil. Otra excepción es cuando nos abren al costado. Por más que venga bajita, va a haber veces que la vamos a tener que salvar de esta manera la bola
y no vamos a tener tiempo de ponernos con nuestras piernas adelante. Pero siempre que tengan tiempo traten de ponerse de costado con la pierna izquierda si es que son diestros. Otro factor que determina cómo nos posicionamos en la cancha es la dirección que nos tira la pelota nuestro rival. Siempre que estemos fuera del centro, es decir, cuando nos abren, lo más natural para pegar la derecha va a ser pegar en posición abierta. Porque si nos abren y nosotros llegamos de manera en posición cerrada, vamos a tener que hacer un paso extra para recuperar el centro de la cancha y esto nos va a quitar segundos que son clave en el tenis. También lo que puede llegar a pasar si pegás de esta manera es que se te traben las caderas y pierdas mucha potencia. Entonces lo ideal cuando nos abren es tratar de llegar en posición abierta, así una vez que pegamos ya estamos listos para retomar el centro y no nos quedamos bloqueados con nuestras caderas. Ahora, algo importante cuando los abren para pegar en posición abierta es que no vayan de esta manera así, si no van a llegar muy tarde. Lo importante una vez que los abren es que traten de girar los hombros y de ahí con hacer 2 pasos ya van a estar posicionados para impactar la derecha. También vamos a usar la posición semiabierta cuando nos abran y nos tiren para atrás. Nosotros vamos a tratar de llegar de esta manera, teniendo una buena base y abriendo nuestra pierna de afuera para poder devolver esas pelotas que son muy complicadas. Otra situación en la que vamos a pegar en posición abierta es cuando devolvamos un saque, porque no vamos a tener tiempo para meternos con la pierna adelante. Entonces, si el saque viene fuerte, vamos a tratar de pegar de manera dinámica. Y lo que vamos a hacer es estar en posición de espera, vamos a hacer el split y de ahí vamos a pegar en la posición de open y vamos a transferir el peso del cuerpo hacia adelante. Para que quede bien claro, cuando la bola es muy flojita y no es muy alta, vamos a meternos en la cancha con la posición cerrada. Por otro lado, si también es flojita pero viene más alta, vamos a meternos, pero al final vamos a tratar de posicionarnos en una posición más abierta para impactar mucho más cómodos. Si la pelota atraviesa más la cancha, viene más potente, ahí la vamos a esperar en una posición más semiabierta para poder impactar de la mejor manera. Y cuando nos abran hacia el costado de la cancha, vamos a tratar de pegar en posición abierta. Esto nos va a resultar mucho más cómodo para este tipo de pelotas. Entender esto te va a ayudar a moverte mejor, golpear más cómodo y subir el nivel de tu derecha. Ahora que ya dominas la parte de abajo de la derecha, toca trabajar la parte de arriba. Por eso acá te dejo un video donde te enseño cómo hacer la derecha perfecta paso a paso. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal, así seguís mejorando tu tenis cada semana conmigo.